Vamos a grabar. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Rogel. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiar en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio de chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puedo comenzar. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche, a los directores, a Mario, a Marcelo, por siempre tomarme en cuenta para este tipo de tema. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que a mi criterio le da mucho miedo a muchos veterinarios o a muchos médicos que se dedican a esta área, al área de anestesia, y es que las TIVAs o lo que comúnmente todo el mundo conoce como, o lo que decimos así abiertamente, anestesiar, eh, casi todos le tienen desconfianza. No sé si les pasa a ustedes en sus países, pero acá en El Salvador hay un comentario de, no, es que las TIVAs son muy inseguras y le vamos a dar anestesia inhalada que es una anestesia segura. Se comete mucho ese error en general. Claro, cada una tiene sus diferentes cualidades, beneficios y contras, ¿verdad? Y ustedes van, al finalizar este posgrado, van a poder determinar en verdad cuál es la técnica que mejor les conviene. En la mañana les ponía en el chat de WhatsApp eso, que los anestesistas no somos los que inyectamos la anestesia, somos los que establecemos una estrategia y sabemos por qué estamos haciendo esa estrategia. Sabemos qué le va a pasar a nuestro paciente, cómo va a reaccionar y cómo actuar en ciertas condiciones, a lo que nosotros llamamos que es algo predecible. Entonces, las TIVAs no son exentas de eso, o sea, las TIVAs pueden ser unas anestesias predecibles siempre y cuando sepamos elaborarlas, sepamos implementarlas. Esta clase es un poquito tediosa desde el punto de vista que vamos a hablar un poquito de teoría. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes comprendan por qué vamos a utilizar lo que vamos a incluir en nuestra estrategia anestésica como tal. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Voy a apagar el video para que fluya un poquito mejor la conexión. Hoy tuve problemas extrañamente. Desapareció Word de mi computadora y me tocó que cargarlo desde la nube. Así que vamos a tratar de que la conexión sea un poquito más ágil, ¿ok? Igual, yo soy de pensar, esta no es una clase, esta es una charla, esta es algo, es una plática que vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque de lo que ustedes han vivido, también yo aprendo. El conocimiento se basa de dos partes, lo que estudias y lo que pones en práctica. Y mucho de lo que ponemos en práctica es lo que más enriquece nuestra profesión y principalmente el área. Entonces, hoy vamos a hablar de las anestesias total intravenosa, lo que significa TIVA, ¿verdad? En sus siglas como tal. Irónicamente, este tipo de anestesia es una anestesia bien joven. O sea, si la comparamos al tema de, de la anestesia inhalada, el tema de las TIVAs es una anestesia que tiene bien poco de estar en el medio, principalmente en el ámbito veterinario, que es probablemente donde más lo hemos visto o lo hemos utilizado por diferentes motivos, costos de máquinas de anestesia inhaladas, tal vez el costo de adquirir ciertos productos de anestesia inyectada, los anestésicos inyectados. Claro, eso va acorde a cada país, porque probablemente yo les diga que aquí es más barato conseguir Propofol, pero ustedes tal vez me digan que en sus países es más difícil, ya sea por las regulaciones que tengan o por el costo que este conlleva. Al igual pues que ciertos medicamentos, ciertos anestésicos como los opioides y todo eso. Entonces,
Obviamente el término anestesia se refiere en general a varias cosas y como tal, obviamente, adquirió la definición como la pérdida total de sensaciones en un área orgánica o en todo el organismo. Eso es lo que vamos a conocer como anestesia. Obviamente, a esto le vamos a dar forma con el tema de la anestesia total intravenosa, ¿verdad? Que normalmente está inducida por un fármaco, por varios fármacos, dependiendo pues nuestra estrategia anestésica, y en el cual vamos a deprimir un órgano o lo que vamos a deprimir el sistema nervioso. Vamos a ver que la anestesia total intravenosa es una técnica, como les digo, relativamente nueva, general, que usa las combinaciones, hoy en día usa las combinaciones de fármacos que se administran, como su nombre lo dice, intravenosa, exclusivamente de vía intravenosa, sin usar anestésicos inhalados. Si ustedes ponen anestesia intravenosa, pero también ponen anestésico inhalado, no es PIVA, es una PIVA que sería una parcial intravenosa. Pero hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en las PIVAs. Y como les digo, es prácticamente una de las mayores herramientas que vamos a tener en el día a día. ¿Quiénes en sus clínicas tienen máquinas de anestesias inhaladas? Ok, Ivette, tú tienes, excelente. O sea, tienes la oportunidad de decir, no, yo quiero. Peter, excelente. Ok, me alegra que por lo visto varios tienen un poquito de estos equipos y tienen las alternativas de poder decidir, no, yo quiero ocupar anestesia inhalada, ocupo anestesia intravenosa. Claro, muchos de los que tienen máquinas de anestesia inhalada me preguntan, y entonces, si tengo anestesia inhalada, ¿cuándo ocupo una TIVA? O si lo tengo intubado, ¿por qué no ocupo la anestesia inhalada? Entonces, aquí vamos a ver, a aprender y vamos a ver ese tipo de diferencia con respecto a esto. ¿Cuándo voy a utilizar una TIVA? ¿Cuándo voy a utilizar una anestesia inhalada como tal? Ok, antes de hablar, vamos a ver. Joana, se utiliza anestesia inhalada, excelente, qué bien. Si ven, la mayoría de veces utilizamos más anestesia inhalada que las TIVAs. Y el origen es ese, que creemos, o la gente lo cree o lo hace ver, que las TIVAs son demasiado inseguras. Yo les voy a decir algo. Ningún anestésico es seguro. Claro, ¿de qué depende la seguridad del anestésico? De la seguridad de la persona que lo esté aplicando, en este caso de ustedes como anestesistas. Algo que a mí me gusta dejar siempre bien en claro es, y esto siempre se lo hago ver mucho a las personas, a los propietarios de los animales, de las mascotas, es que no solo existe el riesgo anestésico, sino que también existe riesgo quirúrgico. Y muchas veces, dependiendo de lo que vamos a hacer, así es como vamos a implementar o vamos a utilizar. Ok, María, solo TIVA, excelente. O sea, eres parte más o menos de mi grupo, que casi siempre utiliza TIVA. Yo utilizo anestesia inhalada porque la gente me dice, queremos anestesia inhalada porque es más segura. Me toca que explicarles esto, que no siempre es seguro. O sea, todo puede llevar su riesgo como tal. Dependiendo así el tipo de cirugía, así tiene que ser el tipo de anestesia que voy a dar y por ende, así puede ser el riesgo. Claro, muchas veces tenemos cirugías de bajo riesgo quirúrgico y alto riesgo anestésico, pero también lo podemos hacer al revés. Cirugías de alto riesgo quirúrgico y bajo riesgo anestésico, según obviamente la clasificación que le vamos a ir dando a nuestro paciente, según muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Los riesgos anestésicos, ustedes saben, leve, moderado y severo. Claro, ¿en qué nos basamos para decir eso? En la famosa clasificación ASA. Esta clasificación que creo que la hemos visto durante todo el posgrado y la van a seguir viendo de aquí hasta que ustedes dejen de trabajar como médicos veterinarios y principalmente dedicarse al área de anestesia, es algo que los va a acompañar siempre. ¿Por qué? Porque es una clasificación que debemos de manejar
Y muchas veces también los fármacos que vamos a utilizar para nuestra TIVA tienen que ver mucho con esta clasificación. Esto es bien importante. Mucha gente cree que esta clasificación va en base a la cirugía que ustedes van a hacer, pero no necesariamente tiene que ir en base a la cirugía, sino que es en base a la condición del paciente, o sea, lo que tiene mi paciente actualmente. Y es donde yo les digo, un ejemplo, una castración por un perro que tiene una prostatitis, por ejemplo, probablemente tenga un riesgo quirúrgico bien bajo. Es una castración. Pero asumémosle que este paciente tenga un problema cardíaco. O sea, este paciente con problema cardíaco probablemente tenga otra clasificación que no sea ASA 1 o probablemente un ASA 2 o dependiendo de otros problemas puede ser ASA 3. Y lo que lo voy a operar es de una castración, pero lleva una clasificación 2 o 3. ¿Por qué? Porque tiene una condición que me va a interferir o me puede generar ciertas complicaciones con mi estrategia anestésica como tal. Entonces, en base a eso, tenemos que hacer la clasificación, la condición del paciente, no exactamente en base al procedimiento quirúrgico que vamos a realizar. Ok, entonces, importante. Tranquilización. Aquí no se logra ver la diapositiva, es porque estoy en la presentación web. Ok, algo que es bien importante. Para las TIVAs tenemos que separar ciertos términos. Primero es tranquilización. Mucha gente cree que hacer una TIVA es tranquilizar al perrito. Doctor, anestésiamelo. No, lo que quiere probablemente es, porque está muy nervioso. No, lo que probablemente quiere es tranquilizarlo, ¿verdad? Que obviamente es disminuir la ansiedad y la agitación que pueda presentar cada individuo sin necesidad de deprimir la conciencia. Y eso es clave, deprimir la conciencia. El paciente viene nervioso, el gatito viene nervioso y pues necesito manipularlo, hacerle cierta maniobra y lo tranquilizo. No lo anestesio, lo tranquilizo como tal. Y de ahí está la siguiente etapa, que es la sedación, en el cual obviamente sí me genera una relajación, aparte me lo tranquiliza, pero no hay pérdida total de la conciencia. Y hemos visto que hay diferentes niveles de sedación. Prácticamente hay de 3 a 4 niveles, en el cual el tercero es donde tenemos a un paciente que casi no responde a estímulos externos. Mucha gente dice, ok, la premedicación o la preanestesia es como sedación. Sí, prácticamente la estamos utilizando donde tenemos un paciente relajado, donde lo podemos manipular de forma fácil, donde lo puedo empezar a preparar para después generar lo que es la inducción. Entonces, vamos a ver. El término nuevamente se define como el estado de no conciencia producida por la depresión. Importante, reversible. Todas las anestesias deben de poder ser reversibles. Si tu anestesia no es reversible, lo que estás practicando es algo que empieza con E y termina en Asia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo vas a poder sacar de ese estado y tu paciente va a fallecer. En el cual, obviamente, importante, ausencia de sensibilidad. ¿De qué? De los estímulos ambientales. O sea, tú le hablas, Bobby, 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 y le chasquea los dedos y el Bobby como que nada. Vienes y le empiezas a picar, vamos a ver, le pellizco aquí, le pellizco allá, le pellizco por acá, y el paciente no responde. ¿Okay? Una depresión total del sistema nervioso central, donde nuestro paciente literalmente le apagaron el switch. Es como que ustedes vengan, entran a un cuarto y apaguen el bombillo y se queda oscura. Sin nada, sin ningún tipo de respuesta. Todas las anestesias deben de ser así. Por lo tanto, importante, sedación no es igual a una anestesia. O sea, no podemos decir que he sedado a mi paciente, que lo he anestesiado y en verdad lo he sedado. ¿Por qué? Porque debe de tener pérdida total de la conciencia sin tener respuesta a ningún tipo de estímulos. En las sedaciones
vemos que los pacientes pueden responder a un tipo de estímulo. Claro, de repente alguien me puede decir, pero mira, yo no necesito anestesiar tan profundo a mi paciente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer tal vez es darle un par de puntos, una sutura, porque viene con una cortadura, hay que hacer una curación. Entonces, no lo necesito deprimir tanto. Ok, entonces cédalo. Le puedes poner, digo, ojo, intramuscular. Esto es bien clave. Yo lo aprendí cuando era estudiante. Ninguna anestesia se hace vía intramuscular. Y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a explicar el por qué. Pero todas las anestesias, y principalmente si estamos hablando de TIVA, como ya explicamos su nombre, tienen que ir por vía venosa. Si no, no estás haciendo anestesia. Estás sedando a tu paciente, lo estás martirizando, lo estás maltratando de muchas formas. Y eso es bien importante. Esto sí, por favor, grábenselo en la mente. Yo creo que como varios de los términos que voy a hablar, ya probablemente mis compañeros lo han hablado en otras ocasiones. La triada anestésica es clave. Es lo que, como anestesistas, independientemente de la técnica que vaya a utilizar, ya sea una anestesia inhalada, una TIVA, una PIVA, yo debo de tener claro estos factores. Vamos a ver. Todo el procedimiento de anestesia general debe de llevar incluido lo que son ciertos fármacos que me van a generar ciertas condiciones. Obviamente todo tiene que ser revertible, ¿verdad? O sea, dentro del sistema de nuestro paciente. Que vamos a afectar el sistema nervioso, que vamos a afectar el sistema circulatorio, que vamos a afectar el sistema respiratorio, sí. Pero todos deben de llevar o deben de cumplir ciertas condiciones. ¿Cómo es? Uno, relajación. Para hablar de una tríada anestésica, o lo que van a escuchar como anestesia moderna, porque tiene muy poco de manejarse este término, es que todo paciente que va a entrar a un procedimiento quirúrgico debe de ir relajado. Y esto es bien clave. ¿Por qué? Porque imaginémonos que no sé cómo serán sus cirujanos. Yo trabajo con un cirujano que es un poquito así exquisito. O sea, es bien así como tiene que el paciente estar bien relajado, porque cuando él abre cavidad para esterilizar, a él no le gusta ver que las vísceras están saltando, saltando, saltando. El paciente está respirando y las vísceras saltando. ¿Por qué? Porque no hay una buena relajación. Que los abdomen del tórax, perdón, los músculos del abdomen están duros. ¿Por qué? Porque no hay una buena relajación. Que mira, que el miembro todavía lo siento muy rígido. Tenemos que tener una buena relajación. Toda anestesia debe de generar relajación. En conjunto a eso, debo de acompañarlo con algo que es muy, muy clave. Analgesia. Creo que en este posgrado les van a meter analgesia hasta por los oídos les entra por la información y por los ojos, pero creo que hasta por los poros de la piel. La analgesia es algo tan importante en nuestro medio y casualmente hoy lo hablábamos con una doctora de humanos y ella me decía que cómo hacíamos nosotros para evaluar el tema de la analgesia, que hay muchos médicos humanos que no le toman tanta importancia. Yo le explicaba que para nosotros como médicos veterinarios es algo bien complejo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no hablan y al no hablar, obviamente, no nos pueden decir, me duele, qué tanto me duele, dónde me duele, sino que nosotros debemos de recurrir a diferentes tablas que ya las vieron para poder determinar la presencia o ausencia de dolor o el grado de este. Pero ¿cómo preveemos que mi paciente postoperatorio tenga dolor? Dando analgesia durante el procedimiento quirúrgico. Si ustedes dan una buena relajación y una buena analgesia, van a tener un paciente que su recuperación postquirúrgica va a ser 10 veces más rápido que cualquier otro paciente. Pero lo más importante, hipnosis. Si ustedes no incluyen cualquiera de estos 3 puntos dentro de su estrategia anestésica, están haciendo otra cosa menos anestesia. Una anestesia sin relajación, vamos a tener complicaciones quirúrgicas y, como les explicaba,
abdomen rígido. Analgesia. Miren, ¿quiénes? No me quiero sentir tan viejo. ¿Quiénes operaron o utilizaron tiopental o pentobarbital sódico para operar? ¿Quiénes lo utilizaron? Yo lo utilicé cuando era estudiante hace mucho tiempo y allí aprendí algo bien, bien clave y que fue parte de lo que con lo que me decidí estudiar anestesia. Ok, María, bienvenida a mi club. Yo también, cuando era ok, solo para terapia de sueño. ¿Nunca lo has utilizado, Peter, para anestesia? ¿Nunca has anestesiado a un paciente con tiopental? Ok, me fue mal. Sí, a mí también, no te preocupes. Va de la patada. Miren, a mí me gusta contar esta anécdota y es parte de la historia de la anestesia en El Salvador como tal. Cuando yo era estudiante, te decían, ¿cuánto pesa el perro? Tanto. Vaya, póngale tanto de pentobarbital. Y te daban aquella jeringa casi de 10 ml y tú, al pobre perrito. Pero ¿qué era lo que pasaba? Durante la cirugía venías y abrías piel, cortabas piel con el bisturí y el paciente empezaba a bailar, empezaba a moverse, ¿ok? Creo que todos hemos pasado por ese trauma del tema de la universidad cuando éramos estudiantes con este tipo de anestesia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El paciente empezaba a moverse, empezaba como a bailar. ¿Por qué? Porque jalaba un brazo, jalaba la patita, ¿y qué era lo que te decía tu profesor? O, bueno, no sé ustedes, a mí me decía, se te está despertando, cárguenle más pentobarbital. Venías y le metías otros 10 ml de pentobarbital. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando le metías esa cantidad de pentobarbital, tu paciente pasaba hasta 2 días dormido. Increíble. O sea, 2 días dormido, pasabas un día completo metido en la jaula viendo que tu paciente respirara y que se despertara. O sea, no era que tu paciente, cuando él se movía, que tú cortabas, se estaba despertando. Estaba sintiendo dolor. Eso era lo que tenía. No había relajación, no había analgesia y lo que sentía era dolor. Y por eso le metías anestésico. Claro, le apagabas por un rato el switch del cerebro, pero cuando ese switch se volvía a encender, todas las catecolaminas, todos los nociceptores se venían encima y generaban un tsunami de respuestas bioquímicas llamada dolor. Entonces tu perro se empezaba a mover de dolor. No era que le faltaba anestesia. Entonces, eso es bien claro. Y por eso es bien importante tener en cuenta eso, de cómo responde un perro como tal o un paciente durante el procedimiento quirúrgico. Y por eso es importante incluir. Vamos a ver. Ok, sí, funciona bien en cirugías cortas. Excelente. Ok, bueno, Mariana, que me alegra que usabas relajantes, pero a nosotros nos daban un poquito de acepromacina para ponérselo al paciente, que igual lo relajabas y te ayudaba a canalizarlo y nada más. Y que tal vez el despertar, que era como 2 días después, no fuera tan agresivo. Ok, el objetivo fundamental de que el paciente, o sea, ¿cuál es el objetivo de la anestesia? ¿Cuál es el objetivo de esta triada como tal? Obviamente, que pierda rápido la conciencia y que y que tenga obviamente, durante el procedimiento quirúrgico. ¿Quién ha tenido historias de ultratumba? ¿A quién se le ha levantado el perro durante la cirugía? Vamos, sin miedo, sin miedo, nadie lo va a regañar, nadie le va a hacer bullying. ¿A quién se le ha despertado o se le ha intentado levantar un perro de la cirugía? A mí, gracias a Dios, hasta el momento, no. Gracias a Dios. Sí, y es horrible. Yo he visto compañeros, bueno, no, les estaba mintiendo. Ya me acordé de un paciente. Lo preparamos, lo intubamos, estaba con propofol, le pusimos gas y cuando le pusimos las pinzas de campo, el perro se dio vuelta y se paró. Por suerte no lo había.
Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte y acercarme un poquito más a la computadora, Eric. No le habíamos hecho nada, solo le pusimos las pinzas y el perro se levantó. Y en el momento de volverle a meter, yo creo que nunca había utilizado tanto propofol en un paciente para poder dormir. Y le digo al cirujano, me lo operas rapidito y ya. ¿Por qué? Porque este muchacho no sé qué comió, que comió quizás alacranes, o víbora, y está bien superficial de la anestesia. Mm, Por suerte nunca me pasó que un paciente ya abierto se me levantara, pero sí tuve compañeros, he tenido colegas que los he visto, que obviamente les ha pasado eso, que pacientes así se les levantan. Así que esto es bien clave, bien importante, la hipnosis, relajación y la analgesia. Y como les decía, eh, debe durar, el efecto debe de durar o desaparecer casi al final o después de finalizar el tema de la operación. Y lo principal, que nuestro paciente no tenga ningún efecto secundario. Miren, esto es bien clave. Eh, la anestesia en verdad es algo tan complejo. Yo siempre les hago burla a los compañeros del quirófano, porque todos me dicen, si el anestesista bien fácil se la maneja, ahí estás con el teléfono, estás escuchando música, ahí estás bien. Yo le digo, agradezcan que estoy haciendo eso, porque el día que me vean viendo el monitor y moviéndome de un lado al otro, agarrando fármacos, es porque algo malo está pasando. Entonces, importante, mantener siempre a nuestro paciente bajo los efectos deseados durante un determinado tiempo como tal. Y para eso, obviamente, vamos a tener diferentes tipos de fármacos que nos van a ayudar. Tenemos, obviamente, los de acción rápida, los barbitúricos, que en verdad aquí en El Salvador ya casi ni se encuentra. Creo que solo mercado negro, bajo de agua, contrabando, como lo quieras ver, lo vas a encontrar. Los imidazoles como el etomidato y los fenoles como el propofol. Quedémonos con los dos últimos, etomidato y propofol, son los que vamos a tener como clasificación de anestésicos intravenosos rápidos. Y de ahí al otro lado tenemos nuestros buenos amigos, la fiel e incomparable ketamina, con antagonistas NMDA, las benzodiazepinas, principalmente el midazolam, y los opioides como el fentanil. Yo les puse los que a mí más me gustan, porque son con los que mejores trabajo. Aquí sí tenemos diazepam, pero a mí no me gusta trabajar con diazepam. Siento que los efectos secundarios de náuseas y todo eso no va conmigo, no va con mis procedimientos para lo que lo quiero. Al igual con el fentanil, yo trabajo principalmente con fentanil. Morfina no me gusta igual por efectos secundarios. Claro, yo entiendo que en muchos de sus países de repente me dicen, mira, aquí no hay fentanil. O mira, no, aquí conseguir midazolam es algo complicadísimo y casi imposible, misión imposible tenerlo. Así que yo tengo que operar con ketamina, silacina. Silacina no la incluí porque silacina prácticamente no entra en la clasificación de anestésicos. Si ustedes ven la clasificación de la sila, dexmedetomidina y todo eso, los clasifican como sedantes. Y de repente alguien me puede decir, pero mira, el midazolam también lo podemos considerar como sedante. Sí, lo podemos considerar como sedante, pero combinado, que lo vamos a ver en la próxima clase, combinado con muchos de estos fármacos que les estoy presentando acá, vamos a tener una excelente respuesta con mis pacientes. Ok, ahí viene la parte fea. Ok, sí, vamos a hablar de algo que todos detestábamos al momento de cuando éramos estudiantes y creo que todavía lo detestamos como médicos. Y a mí me aterra hablar de ello, porque es tan confuso y tan complicado, pero ni modo. Como anestesistas es algo que tenemos que manejar, así que por favor no me pongan la cara de ese bebé, que ya estamos grandecitos y pues ni modo, para adelante. Okay, vamos a hablar del lado oscuro de la luna, de la medicina veterinaria, la farmacología. Yo no sé ustedes, a mí la farmacología me vuelve loco, pero vuelve loco no es porque me fascine, sino porque me hace bola con tantos números y ecuaciones, increíblemente.
increíblemente. Si a ustedes les fascina, me alegra, los felicito. Les voy a pedir un autógrafo porque en verdad a mí no me cuadra mucho, pero ni modo. La tengo que estudiar y la tengo que aprender. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hacemos. Y quiero enseñarles algo que es bien clave. Farmacodinamia y farmacocinética. Como ustedes saben, una es la interacción del cuerpo con él y el otro es lo que genera. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos que el fármaco entra, se absorbe, se distribuye, metaboliza, se excreta, llega a una concentración plasmática, va a su sitio de acción, y tenemos la farmacodinamia que va al organismo, hay un efecto farmacológico y concentración y así viceversa. Quiero que vean algo que es bien clave por eso. En charlas anteriores, creo que hemos hablado de lo que necesitamos hacer antes de someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico, que son los exámenes de laboratorio, ¿sí? ¿Qué pruebas de laboratorio piden ustedes para poder entrar y decir, este paciente es apto tanto para la cirugía como principalmente para la anestesia? ¿Qué exámenes piden? Vamos a ver, ¿qué exámenes solicitan a sus pacientes previos para un procedimiento? Un electrocardiograma. Placa. ¿Qué más? Química sanguínea, excelente. Hematología completa, química. Ok, si ven, pedimos muchas cosas. Principalmente, creo que lo que más pedimos en común todos es un hemograma básico, ¿verdad? Porque yo necesito ver cómo está esa hemoglobina, si hay plaquetas, cómo están los reticulocitos, tiempos de coagulación. Si hago una química sanguínea, el perfil hepático renal es clave. ¿Por qué? Porque yo tengo en mente que que todos los medicamentos se absorben, distribuyen y metabolizan y se excretan. ¿Por dónde se metaboliza y se excretan los fármacos? Pregunta básica de fisiología. ¿Por dónde se metabolizan y se excretan los fármacos? Vamos. Riñón y hígado, ¿verdad? No hay dónde perderse. Se metaboliza en el hígado y se excreta en riñón. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes y vean cómo podemos relacionar las pruebas de laboratorio que tanto pedimos con la farmacocinética? Si mi paciente tiene un problema hepático renal, puedo tener problemas en el metabolismo o en la eliminación. ¿Ok? Si no lo metaboliza, va a seguir recirculando y mi paciente va a tener mayor efecto. O sea, va a pasar más deprimido de lo que yo necesito en verdad. Y si tengo problemas con su eliminación, ¿qué es lo que va a pasar? También su metabolito va a seguir recirculando. Entonces, es algo que obviamente no quiero tener presente. Por lo tanto, yo evalúo correctamente a mi paciente. Concentración plasmática. ¿Han escuchado que todos los fármacos se unen a la porción plasmática? Y la porción que queda libre es la que interactúa. Ok, ¿qué pruebas en su química me puede dar una indicación de cómo voy a modificar la dosis anestésica por tema de concentración plasmática? Albúmina, excelente. Proteínas totales, excelente. Y albúmina. Si tengo albúmina, proteínas totales bajas o altas, obviamente eso me va a modificar la concentración plasmática. ¿Por qué? Porque la fracción libre va a ser mayor o menor acorde a cómo tenga esto. Entonces, por ende, yo necesito hacerle pruebas de laboratorio porque tiene relación directa con cómo va a interactuar mi anestésico con mi paciente. Hoy vámonos para el otro lado. El efecto farmacológico, ok. Dependiendo cómo se distribuya, cómo se metabolice, se excrete y la concentración plasmática, así va a ser el efecto.
a mayor porción libre de fármaco, de anestésico, voy a tener un mayor efecto. Por ende, voy a tener un mayor efecto en el sitio de acción. Entonces, ven la relación de cómo es bien importante manejar eso. Ven la relación de cómo, obviamente, tengo que evaluar a mi paciente para poder determinar cómo y por qué voy a utilizar cada uno de los fármacos. Y ya vamos a ver en diferentes ejemplos de qué anestésico puedo ocupar en qué momento y qué no. Hablando de anestésicos intravenosos. No de la parte de anestésicos inhalados. Ok, importante, la forma farmacéutica, o sea, ¿cómo? Esto es bien clave. Pregunta, ¿en sus países de ketamina qué presentaciones tienen? Aquí tengo presentación de 50 miligramos y de 100 miligramos, al igual que de la silacina, tengo presentación de 20 miligramos y de 100. ¿Qué presentación tienen ustedes? Ok, entonces, esto es bien clave. Dependiendo de la forma farmacéutica, obviamente, vamos a formular o vamos a manejar una dosis preestablecida para alcanzar un umbral terapéutico, pero esto es bien clave. Si ustedes no se percatan de cuál están utilizando, ok, podemos tener un accidente con nuestro paciente. O a veces, un ejemplo, yo tengo acá en El Salvador presentación de fentanil de 2 ml y de 10 ml. Pero a veces le ponen los totales de microgramos que viene en total de la suma de los ml. Y a veces viene en el pequeño igual. Entonces, esto es bien importante porque a veces mucha gente tiende a confundirse como tal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Si hay un paciente de urgencia con albúmina baja, en la cirugía se puede estar administrando infusión de albúmina para que los fármacos no tengan tanta porción libre. Sí, o sea, sí, en general, sí se pudiese. Lo pudieses hacer. Acá en El Salvador no tengo albúmina, así que así como tal nunca lo he probado, pero en teoría, sí, hay albúmina a la cual el fármaco se puede unir, vas a disminuir la porción libre. Y la otra forma de hacerlo, Lucero, es disminuir la dosis. Okay, si antes ibas a ocupar 6 miligramos de propofol, pues ite con 3. ¿Okay? Si no tienes, así como en el caso que pone Lucero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con albúmina baja o proteínas bajas? Disminuyo la dosis del fármaco, disminuyo la dosis del anestésico. Yo lo llamo prueba y error. Ok, si la puedes ocupar, excelente. Yo he leído mucha literatura y pues hasta donde yo entiendo, sí la puedes ocupar como infusión, claro, previa al procedimiento anestésico. Si la estás metiendo en el mismo momento que estás poniendo el anestésico, no te sabría decir si te va a funcionar. Pero yo creería que si tú la pones tiempo antes de introducir el anestésico, no tendrías ningún problema. Pero yo lo que hago acá es disminuir mi dosis de anestésico. Disminuyo la dosis de ketamina, disminuyo la dosis de midazolam, disminuyo la dosis de propofol y todo eso. Y empiezo con dosis bien bajas. Y por eso le digo prueba y error. Empiezo tal vez no con 3 miligramos, con 2 miligramos de propofol, por ejemplo. Entonces, vengo y pongo los 2 miligramos y veo cómo reacciona mi paciente. Llegó el plano que quiero, excelente, ya no le pongo más. Sigo con lo que tengo que seguir. Pues mira que le falta un tantito. Probemos con otros 2 miligramos más. Ya llevo 4 miligramos. Llegó el plano, excelente. Y así podemos ir. Con este tipo de paciente, yo siempre digo, lento pero seguro. ¿Ok? Entonces, esa es una alternativa. Cuando tenemos baja de proteínas, ya sea albúmina o proteínas totales, puedes hacer eso. Ok, la farmacocinética, obviamente, inicio de acción rápida, sin efecto excitatorio. Esto es clave. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay fármacos y todos los que utilizaron pentobarbital van a ver que hay un efecto excitatorio. Inicio rápido y a veces efecto excitatorio cuando despiertan. Una duración corta, recuperación rápida y suave y completa. Eso es lo que farmacocinéticamente tendríamos que tener un anestésico.
¿Y que se cumpla el 100%? No, no se cumple el 100%. Lastimosamente no tenemos un anestésico como tal que lo podamos cumplir al 100% desde este punto de vista. Ok, entonces, volviendo, importante, farmacocinética, recordemos. Cuando hablo de farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto va a ser clave para su estrategia anestésica. Ténganlo bien presente. Aunque la absorción, aquí es donde le quiero explicar que en un principio decía que ninguna anestesia se hace por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque cuando tú le inyectas vía intramuscular, se tiene que absorber, se tiene que distribuir y le tienes que metabolizar. En ese lapso de absorción y distribución, perdiste tiempo, perdiste calidad anestésica. Ninguna anestesia se hace vía intramuscular. Que mira que no le puedo tomar bien. Ok, bueno, cédalo intramuscular. Ok, excelente, ya sedado, tómate tu tiempo, respira, persínate, híncate como a lo que le hagas, a quien adores y pues canalízalo, ponle la vía intravenosa. Pero de lo contrario, no lo manejes así. ¿Okay? A mí me da cosa cuando veo estas campañas de esterilización masiva y creo que es un fenómeno en Latinoamérica. Tenemos campañas de esterilización masiva y lo que pasa es que un colega o un cuasi colega o alguien que quiere parecer colega de nosotros, o sea, alguien que no es veterinario, que sí es veterinario y tiene eso, pasa con la jeringa y tas, como va inyectando, cae, bueno, pongámosle la plancha, rajémoslo y para afuera. Eso no es anestesia, ¿ok? Eso es una masacre en vivo y en directo. Como yo lo veo, pero sin ánimo de ofender. Eso es lo que yo creo, ¿ok? Como tal, que no se debe de hacer. Y como les digo, se cumple. Sí, y exactamente, y ese es el problema, que a todos nos enseñan así. O sea, yo después de pasar de pentobarbital, que estrictamente es intravenoso, un día, o sea, no sé si sentirme viejo halagado en ese tiempo. Llega el profesor, les traigo ketamina. Wow, la panacea del momento, ketamina y igual y 10 miligramos en Nanaiga. Y que, doctor, pero no cayó, póngale otro poquito, ¿verdad? Y así nos enseñaron. Y muchas campañas de esterilización hacen eso. Y eso es malo. Porque no cumplen todos los requisitos de lo que llamamos anestesia. A mí me encanta una película que no me recuerdo si así se llamará para todos los países, Anestesia o Bajo Anestesia. ¿Ya la han visto? Es una película de allá por los 90, 2006, por ahí creo, no estoy seguro. Ahí. Si no, búsquenla. A mí me encanta esa película. Sí, exactamente, justamente esa, Catalina. Donde operan, el protagonista lo están operando y él está consciente y se da cuenta, claro, ¿verdad? Fuera del trama de la película. Sí. Y hay muchas anécdotas de personas que dicen eso. Yo sentí la cirugía, yo escuchaba lo que pasaba. Mi mamá es anestesista de personas no veterinaria y ella me contaba eso, que miraban, se presentaba a veces eso. Doctor, el paciente está llorando, está sintiendo y hay que ponerle más. Sí, yo creo que esa es la pesadilla de todo anestesista. A mis hijos los han operado, mis hijos están pequeños y los han operado, y yo le digo a mi esposa, es que es tan agonizante, es tan incómodo saber obviamente cómo responden los anestésicos y siempre pregunto quién es el anestesista y todo eso, por eso mismo, ¿ok? Entonces pensemos en eso. Si a ti no te gustaría que te pusieran en la plancha y estar sintiendo todo el chiste, todo el mal chiste que se están contando, toda aquella música que tal vez a ti no te guste dura y aumentada al 1000 por el efecto anestésico, ok, pensemos eso también en nuestros pacientes. No les hagamos lo mismo. No los hagamos entrar en catalepsia, como es la ketamina, pero el paciente está consciente, solo que como nuestros pacientes no cierran los ojos, no se pueden tapar los oídos, perciben todo el mil por mil. O sea, esa música que a ti te gusta, ese Mozart que tú pones en quirófano,
que a ti te relaja, a ese perro lo tiene con las catecolaminas disparado porque lo estás estresando. Ese reflejo de luz le está captando por sus pupilas al 1000 por 1000. ¿Okay? Entonces, pensemos siempre en eso en nuestros pacientes. Importante, tenemos que saber también la biodisponibilidad de nuestros anestésicos. ¿Por qué? Porque esta va a definir, se define como la fracción del fármaco administrado que alcanza en general la circulación general y obviamente la velocidad con que ocurre dicho producto. O sea, yo le pongo y digo, ok, si yo le acabo de poner 10 miligramos de ketamina, en el momento tengo una biodisponibilidad de 10 miligramos de ketamina, pero sé que esa biodisponibilidad va a ir disminuyendo, que es lo que normalmente llamamos tiempo de acción como tal. Según va pasando el tiempo, la fracción libre, la fracción que administramos, ya se metabolizó, ya se empezó a excretar probablemente, y por ende, el efecto va a ir disminuyendo. Y eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque para eso existen tiempos determinados. Y que su cirujano, por favor, no los esté apresurando. Y ya puedo empezar, no, espérate, le acabo de poner el anestesia. Y ya, no, espérate que ya le voy a poner, ya va a estar el efecto anestésico. Y tiende a pasar bastante con los cirujanos, principalmente cuando uno utiliza anestésicos locales. Uno apenas le va poniendo el anestésico local, haciendo el bloqueo y ellos ya quieren ir metiendo el bisturí para avanzar y salir rápido. No sé por qué los cirujanos son tan desesperados. Ahí creo que los anestesistas sí son los reyes de la paciencia, porque nos toca que aguantar no solo el cirujano, sino que también nos toca que esperar. Somos los últimos en salir de quirófano para ver que nuestro paciente se despierte y salga bien. Importante, no solo hay que saber la biodisponibilidad, o sea, cuánto fármaco tengo introducido dentro de mi paciente, sino que también debo de conocer la velocidad en que se elimina. ¿Por qué? Porque en base a eso, en base a la biodisponibilidad y al aclaramiento, que simple y sencillamente es la eliminación de cómo se elimina el fármaco, o sea, lo que está en la concentración plasmática, en base a eso se calculan las dosis y los tiempos en repetición de las dosis. ¿Ok? Ya que mientras mayor sea la velocidad de distribución, obviamente, y mayor sea la velocidad de eliminación, menor va a ser la concentración en el plasma. Obviamente, se da mucho en los anestésicos rápidos, como el etomidato y el propofol, por ejemplo, que su eliminación, su concentración plasmática es alta, pero por ende, como tienen una concentración plasmática alta, van a tener una velocidad de eliminación más rápida. Y el efecto pasa más rápido. El efecto me dura 5, 10 minutos. Y empiezo a jugar con eso. Y empiezo a jugar con eso. 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. Entonces, si el propofol me dura 7 minutos, y a los 5 minutos yo ya sé que la biodisponibilidad ya empezó a bajar, empiezo a cargar poco a poco, a pasarle el bolito lento, ¿verdad? Despacito. Miren, y esto es bien clave. A mí me da risa. Y espero, véanlo, a veces es por maña. Yo le digo a veces al asistente, cargo, póngale tantos miligramos de propofol o tantos ml, ya le doy así de un solo, en bandeja de plata, la dosis. Póngale 7 ml al paciente. Pónselo lento. ¿En cuánto? Lento, de 2 a 3 minutos, ¿ok, doctor? Y vienen y se están, ven la jeringa y van despacito, 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 despacito metiéndolo. Pero cuando terminan de pasar, agarran la venoclisis o el descartable, no sé cómo le llaman ustedes, o la pitita que va del suero al paciente y abren todo. Y tú te cae en chorro. Oh, te tardaste 3 minutos en pasar el anestésico y me lo botaste en 2 segundos, ¿ok? No sé si les pasa a ustedes. Vean a los auxiliares. Ellos tienen esa costumbre. Y si no, pues qué bien. A mí me ha tocado que regañar un par por eso. Entonces, esto es bien importante. La velocidad de eliminación obviamente va a depender de la concentración plasmática. Anestésicos como propofol o etomidato que tienden a tener una alta concentración plasmática van a tener una velocidad de eliminación más rápida. Anestésicos como la ketamina, midazolam, que van a tener una concentración plasmática intermedia, van a tener una eliminación intermedia. Y así sucesivamente podemos hablar de diferentes
fármacos. No sé si me siguen con esto, me doy a entender con respecto a estos dos conceptos y la importancia de conocerlo con los anestésicos que vamos a utilizar para poder hacer las TIVAs. ¿Me doy a entender? Ok, excelente. Ok, sigamos en el juego entonces. No se me duerman, por favor. Yo sé que ya es noche. Ok, Joseph, ¿en qué te confundí? Cuéntame. ¿En qué te perdí? Dale, pregunta. Aquí nadie sabe todo y todos tenemos derecho a preguntar. Ok, el aclaramiento. ¿Cómo funciona? Fácil. Si un fármaco tiene una mayor concentración en el plasma, o sea, tiene mayor fracción libre que genera un efecto, a mayor fracción que encontres en el plasma del mismo medicamento, por ende, la eliminación va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque este no está unido a una proteína. Entonces, este lo va a eliminar de forma más rápida y así es como funciona, como tal, o en general, digámoslo así. Entonces, por eso te digo, a mayor sea menor sea la concentración plasmática, mayor va a ser obviamente menor va a ser la eliminación. A mayor concentración plasmática, mayormente la eliminación como tal. Claro, si el fármaco se elimina más rápido, vamos a tener menos concentración en nivel de plasma. Ok, basándonos en eso, vamos a hablar del modelo Miren, en anestesia, y esta es la parte que nadie sabe, y es lo que yo les digo a todos. Los anestesistas debemos de conocer esta parte. Existen diferentes modelos en la farmacología. Los anestésicos entran, o digámoslo así, caen en lo que es el modelo de 3 compartimentos o tricompartimental. ¿Qué significa eso? Que existen, según la teoría, existen 3 compartimientos. El primero son aquellos órganos altamente irrigados: corazón, cerebro, riñón, pulmón, hígado, por ejemplo. Integrados obviamente porque tienen abundancia en plasma, en sangre. Posteriormente a estos existen los compartimientos que son periféricos y, como su nombre lo dice, están a la periferia, no están al centro, como tal, o no son tan, no quiero decir tan importantes, pero no como los del primer compartimiento. Y vamos a ver que en estos compartimientos del fármaco se difunde con rapidez desde el compartimiento central, o sea, primero llega a este compartimiento, posteriormente pasa al segundo compartimiento, donde vamos a tener tejidos menos irrigados que los primeros, como en el caso de la masa muscular. O sea, obviamente la masa muscular, músculo no está igualmente irrigado que el pulmón, que el hígado, el corazón y el cerebro. Posteriormente, del compartimiento 2 vamos a pasar al tercer compartimiento, que ya sí, poco irrigados, piel y grasa. O sea, los anestésicos, cuando tú los introduces, viene, según esto, de arriba para abajo. Entran al primer compartimiento, pasa una porción al segundo compartimiento y posteriormente pasa a un tercer compartimiento. Esto es bien clave con algunos anestésicos y principalmente es clave con algunos de los pacientes que son un poquito más complicados de anestesiar. Ok. ¿Han escuchado ustedes? Y aquí hay mucho debate. Hay gente que dice, no anestesiar al paciente en peso. Y se te presenta un labrador hermoso de unas 90 kilos, de unas 90 libras. Hermoso, así, pura foca. Y te dice, no, peso. Los 45 kilos son los que tienes que anestesiar. Y de repente alguien viene y te dice, no, es que mira, el estándar de ese paciente dice que no tiene que pesar más de 35 kilogramos. Así que tú anestesia 35 kilogramos. Y se da mucho ese debate. Yo, Melvin Rogel,
ustedes pues pueden tener sus diferentes conceptos de eso. Considero que tenemos que anestesiar peso. Mi criterio, claro, al hacer eso yo tomo en cuenta esto, que viene. Vamos a ver si se ve lo que voy a hacer. Vamos a ver. Plumita. ¿Dónde estás? Plumita. Aquí. ¿Quiero ver? Aquí. Plumita. Vamos a ver. Se me mueve la diapositiva. Van a disculpar que como no estoy conectado desde el PowerPoint, directamente de repente se me vuelve loca la diapo. Y me toca que estar peleando con ella. Entonces, veamos. Viene el anestésico y llega al cerebro. ¿Okay? A esta parte del cerebro. Llega sangre, va al músculo y después va la grasa. ¿Qué pasa? Y mucho nos ha pasado. ¿No han visto que los pacientes gorditos, así, hermosos, rechonchitos, cuesta más anestesiarlos? Cuesta más que se duerman. Y lo peor, cuesta más que despierten. ¿No les ha pasado eso? ¿Mm? Que los pacientes gorditos cuestan más. Y aquellos pacientes flacuchos cuesta menos. ¿Mm? Ok, sí, exactamente. Es lo peor. Los pacientes gorditos y los flaquitos son lo peor. Ambos extremos. El intermedio pues va bien. Y eso es por esta misma teoría. Porque si tú pones un anestésico que viene, se va al tejido altamente irrigado y después pasa al músculo, pero posteriormente se va a la grasa, la grasita funciona como, digámoslo así, como reservorio. Entonces, tú viniste y le pusiste X cantidad del anestésico y no cayó, no llegó al plano que tú querías, y dices, no cayó, y le mete más y no cayó, y le mete más, hoy sí cayó, pero es un paciente que se va a tardar en recuperarse. Lo mismo pasa con los pacientes que son bien delgaditos, los que no tienen casi grasa. Al no tener casi grasa corporal, como los gaigos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, no caen de un solo. Les pones y caen de un solo. ¿Ok? Entonces, el modelo tricomportamental normalmente se indica que al suspender en el compartimiento central, o sea, en el compartimento 1, los altamente irrigados, la administración de cualquier anestésico se deposita en los otros dos periféricos. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de depositarse, regresan al compartimento central, regresan al cerebro, regresan a los pulmones, regresa al corazón. Y entonces vamos a tener pacientes más deprimidos. Entonces esto es bien clave. Pacientes obesos, y aquí es donde, como les digo, hay una gran disputa. ¿Qué anestesias? ¿Grasa o condición corporal? Y es bien, yo les soy sincero, es bien complicado. Yo traté en un principio de tratar de no anestesiar grasa, pero es bien difícil. ¿Por qué? Porque los pacientes siempre caen. Y esto es una tormenta, es algo horrible, horrible, horrible. Y porque es pura teoría. Pero es la que nos hace ver y nos hace comprender cómo funcionan los anestésicos dentro de nuestros pacientes. Y eso es lo que me aclara o me indica qué anestésico voy a poder utilizar o no, en ese mismo paciente. Entonces no se desespere. Eso se agarra con la práctica, ya después es un chiste como tal. Entonces, pero es algo que debemos de conocer y debemos de conocer siempre de antemano cómo funcionan estos anestésicos, estos fármacos en nuestros pacientes. En general, así es como funcionan todos los fármacos. Ok, pero ¿qué factor me va a influir en mi paciente o qué factores voy a tomar en cuenta para poder realizar mi TIVA? Uno, tenemos edades, ¿ok? No voy a anestesiar igual un cachorro, un perro joven o un perro adulto. Razas, importantísimas.
No es lo mismo anestesiar un brachiocefálico, que por el amor de Dios son tan complicados, que un dolicefálico. El brachiocefálico le tengo que poner máscara, lo tengo que estar preoxigenando, respira, 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 y lo estoy induciendo con mi anestésico, pero lo estoy oxigenando. Y de ley 100% entubado, más que otros pacientes. Especies. No es lo mismo anestesiar un gatito que anestesiar un perro. Igual, no es lo mismo anestesiar un gatito, un kitty, un gatito chiquito, que anestesiar un gato gordo o viejo, como lo quieran ver, ¿verdad? Es clave, o sea, peor los gatos. Los gatos son tan maravillosos, definitivamente. Quien dice que los gatos son de otro planeta tiene totalmente la razón. Un perro es fácil de anestesiar en comparación de anestesiar un gato. Los gatos son tan complicados para anestesiar. Aparte de que se les colapsa la tráquea y que cuesta entubarlos y que se despiertan rápido, los obesos son peores todavía. ¿Ok? La patología que presenta. Un paciente que tiene una patología preexistente, obviamente me puede generar ciertas alteraciones en mis anestésicos. ¿Por qué? Porque puedo tener modificación de pH, modificación del hematócrito, modificación de proteínas, y en fin, modificación de múltiples, pero múltiples cosas. Perdón. Dame un segundito. Perdón que me atorzone. Vamos a ver. Sí. Ok, me alegra, Catalina, que te guste anestesiar gatos. Entonces, sos de esos seres extraños que comparten, pues, hábitat con ellos. Ok, ahí están, sí, los gatos, y son tan complicadísimos, en verdad, anestesiar. Aparte de que no sé si a ti te gusta bloquearles el tema del epiglotis, pero ¿qué cuesta a veces introducirles un tubo endotraqueal? Ok. Si tiene un problema cardíaco, todo eso afecta. Aparte de eso, forma de la farmacodinamia, la acción de los medicamentos y el efecto que tiene durante y obviamente la administración del anestésico, que está determinada a cierta respuesta clínica. Son factores que vamos a tomar siempre bien, pero bien en cuenta como tal. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos anestesiando, estamos deprimiendo sistemas de organismos vivos, ¿verdad? O podemos anestesiar una momia. Primeras clases, ¿podemos anestesiar una momia? No, ¿verdad? No la podemos anestesiar. ¿Por qué? Porque ya no tiene sistema nervioso. Podemos anestesiar organismos vivos que tengan sistema nervioso activo, porque un paciente en coma no lo vas a anestesiar. Entonces, importante, tenemos que saber cómo los anestésicos pueden generar cierta reacción en nuestros pacientes. Y eso es algo que obviamente va a afectar el desempeño de nuestra anestesia. Vamos a ver, podemos tener casos de hiperactividad. Dosis extraordinariamente bajas pueden producir un efecto farmacológico esperados o pueden producir un efecto excitatorio. Yo cuando daba la clase de farmacología de anestésicos, hacía que en ciertos pacientes probáramos ciertos anestésicos de forma controlada para que los jóvenes pudieran ver los diferentes efectos. A un paciente le poníamos propofol, a otro tomidato, a otro solofentanil, a otro ketamina, a otros combinado, para que pudieran apreciar. Lo más interesante es que yo siempre pedía a un perro que fuera bien amigable, bien alegre, bien llevadero, para poner midazolam. Solo midazolam. Yo lo aprendí así. Un día le puse a un boxer midazolam y yo creo que miraba enanos verdes, marcianos y no sé qué. Salió a esconderse y me miraba con ojos de ¿qué estoy viendo? Entonces los desinhibe. Los pone a ver cosas increíbles en su cabeza. Los excita.
Si es bien amiguero, pues te va a chupar, se te va a montar y todo esto. Pero si es un perro agresivo, ten cuidado, porque lo has desinhibido y te puede desarmar. Y si es un gato, es peor. Mucho menos si estás encerrado solo en un cuarto con el gato, persínate porque ese gato ya te hizo ñicos. Por eso funciona el midazolam mejor a veces en pacientes un poquito más geriátricos, como tal. Hipersensibilidad, claro, esto es bien clave y siempre hay que preguntarlo. ¿Han operado alguna vez a su mascota? ¿Sí o no? Sí, ok, no le dio ningún tipo de problema. No, no, se manejó súper bien durante la anestesia. Ok, excelente. Eso es clave. Y así podemos ver diferentes situaciones que pueden generar los fármacos anestésicos como tal. Y obviamente lo debo de tomar en cuenta, lo tengo que tener en consideración para, para mi paciente, para poderlo manejar de la mejor manera. Vamos a esperar un segundito que se ha trabado la presentación. Vamos a esperar que cargue. Vamos a ver, mientras esto carga, cuando la tecnología se pone en tu contra, no podemos hacer mucho. Cuéntenme mientras carga, porque se ha quedado bloqueado. ¿Qué anestésicos tienen disponibles en sus países? ¿Tienen propofol, etomidato, midazolam, por ejemplo? ¿Todos lo tienen disponible? ¿Todos pueden accesar a este tipo? Ok, batalla en México, veo que tienes problemas. Ok, todos, estamos mal ahí. Ok, excelente. Lo tomé algo difícil. Ok. No, eso, José, creo que en todos lados. Sí, Aida, habría que revisar la dosis, porque que hayas utilizado propofol en gato y no te haya funcionado, o era un gato definitivamente muy malo, em, o algo pasó ahí con la respuesta del propofol. Cuéntanos a qué dosis lo habías utilizado. Sí, ok, prueba a 2 miligramos, Aida, para ver cómo te responde en general, ¿ok? Porque sí, algo tienes que tomar en cuenta. A veces yo voy a dosis respuesta. En algunos pacientes trato de utilizar dosis algo bajas. En otros, obviamente, utilizo dosis un poquito más altas acorde a lo que yo tengo. En gatos, recuperación disfórica, sí. ¿Y sabes por qué? Porque obviamente el efecto excitatorio es lo que pasa. Yo recomiendo, mire, aquí en El Salvador, prácticamente acipromicina desapareció. Solo lo encontraba porque nuestros amigos de Guatemala nos lo mandaban ahí debajo de agua, en mercado negro. Lo podías conseguir en Guatemala o en Honduras. Y yo siempre dije que, o sea, a mí me gusta la acipromicina porque el efecto puede durar hasta 4 horas y te da un despertar más tranquilo. Y eso es bien clave muchas veces. Aquí en El Salvador tengo la ventaja que prácticamente tengo disponible, a excepción que no tengo dexmetomidina. Nunca, así que probablemente no les hable de la dexmetomidina porque es un anestésico que no manejo directamente. ¿Por qué? Porque nunca lo he usado porque no existe en nuestro medio. Pero de ahí tenemos la suerte, a diferencia de otros países, como lo han expresado, de tener pues la mayoría de los anestésicos, en general, prácticamente todos.
Sí, aquí también utilizamos la silacina, aunque yo lo utilizo en dosis bien baja, principalmente en gatos, así como el midazolam lo utilizo bien bajo en gatos por los tipos de efectos que pueden tener. Ok, yo creo que ya se desbloqueó. Vamos a ver si avanza. Ok, se avanzó. Ok, importante. Y aquí es la clave. Y aquí es donde está la magia de hacer las tibas. Ya vimos que para hacer tibas, obviamente tenemos que tomar muchas cosas en consideración. Pero principalmente debemos de conocer los efectos que causa el fármaco que voy a utilizar combinado con el que me genera la hipnosis, con el que me genera la relajación, con el que me genera lo que es la analgesia. Entonces, yo debo de saber que obviamente al adicionar dos anestésicos o en general me van a provocar, me pueden hacer una acción mejor o mayor que la que utilizaría sola como tal. Entonces, basado en eso, es que vamos a establecer o podemos establecer muchas estrategias anestésicas. Claro, existen diferentes tipos de sinergismo, o sea, existen diferentes tipos de acción cuando combinamos o ponemos medicamentos. Una es la adición, o sea, adicionamos efecto. Administramos de forma simultánea dos o más medicamentos con mecanismos de acción casi similares y el efecto, obviamente, de la combinación es igual al que se espera por la simple sumatoria de los efectos. O sea, simple y sencillamente porque yo metí este y este y este, voy a tener una adición o un mayor efecto. Y eso tiende a pasar mucho cuando utilizamos, por ejemplo, ketamina, y de repente alguien dice, no, mira, le vamos a poner tiletamina. Se da mucho y se los comento porque yo sé que en muchas campañas se utiliza esa combinación, tiletamina con solazepam más ketamina. Y ahí lo que estás haciendo únicamente es adicionando efecto como tal a ese sinergismo. Pero también vamos a ver que tenemos aquellos que son potencializadores, o sea, aquellos fármacos que al ponerlos, en vez de sumar los efectos por separados, me van a aumentar el efecto. Y esto es bien común y lo podemos ver principalmente en anestésicos como cuando combinamos ketamina, propofol, principalmente midazolam, propofol, por ejemplo, cuando combinamos ketamina con fentanil. Vamos a ver este tipo de efectos, de potencializar. Y al potencializar, obviamente, tengo una mayor respuesta de mi paciente, pero ojo, también, si yo no tomo en consideración que voy a potenciar el efecto de uno de estos anestésicos, puedo deprimir demasiado a mi paciente. Entonces, siempre que vayamos a combinar y vayamos a tratar de hacer sinergismo en nuestros pacientes, tengamos en consideración, por favor, la dosis que están utilizando. No vamos a utilizar la misma dosis de midazolam cuando la combino, por ejemplo, con silacina o con ketamina, el famoso MKX, que creo que todos lo utilizamos, es, bueno, en lo particular es mi caballito de batalla para la premedicación y la inducción obviamente ya la hago, ya sea con propofol, etomidato o con anestésico inhalado si es así requerido. Entonces, tengo que tomar eso en consideración. Si le pongo la misma dosis, voy a tener un mayor efecto y puedo deprimir demasiado a mi paciente. Y tenemos lo que es el antagonismo, que obviamente es atenuar o anular la respuesta de ciertos anestésicos por otro medicamento. Miren, importante. Yo no sé ustedes, pero aquí mucha gente decía, le ponían, por decir, silacina, ketamina. Y el perro con gran disnea, no respiraba, y te decían, ponle Doxapran, voy a hacer el comercial, Vivirán, para que elimine la ketamina y despierte. Claro, fui un iluso por muchos años,
porque me hicieron creer y ver que el Doxapram era el revertidor de ketamina. Cuando empecé a estudiar anestesia ya así de formal como ustedes, me di en los dientes, como dice mi abuelita, porque la ketamina no tenía un revertidor. El Doxapram sí ayudaba a estimular la respiración, pero no era. Pero tenemos, vamos a ver, ¿saben cuál es el antagonista, el antagonista de midazolam, por ejemplo? Vamos a ver, no, estamos hablando de flumazenil, exacto. El atipemazol es principalmente para los alfa 2, así como la yoimbina, aunque ojo, igual, la yoimbina nos la dicen, y sí, sí, en verdad funciona con los alfa 2, pero el atipemazol es en verdad que tendríamos que utilizar como tal. La naloxona para los opiáceos, fentanil, principalmente morfina. ¿Ok? Entonces debemos de conocer esto. Aquí les dejo una combinación, una tablita, donde podemos ver las combinaciones de ciertos fármacos, no solo los que son hipnóticos, relajantes, analgésicos, sino que en general. Podemos ver obviamente que el propofol con etomidato no está aprobado. O sea, y la verdad es que nunca he visto a nadie y nunca se me ha cruzado la mente poner propofol y etomidato. Pero bueno, eso no está estudiado y por eso está en blanco. Pero el propofol lo puedes poner con el midazolam, el propofol lo puedes poner con la ketamina, eh, lo puedes combinar en la misma, como tal. Con remifentanil, pues no hay estudios, o está como en veremos eso. Igual con tramadol, que bueno, el tramadol tan polémico que es el uso en nuestros animales, así como con la subsilicolina, lo que es el becuronio, que son obviamente bloqueadores neuromusculares. Obviamente con la lidocaína tampoco se ha probado al 100% y obviamente con el cistracurio está totalmente prohibido usarlo. Y así podemos ver los diferentes anestésicos, los hipnóticos y los opioides, que podemos utilizarlos y los podemos combinar como tal. Les dejo esta tablita. La verdad es que es de uso humano, pero se transporta bien fácil a lo que es el uso veterinario, como tal. Veamos. En avances. Sí, exacto. Los espacios en blancos, obviamente, es porque no lo combinas. Y los que son en grises o no combinan, o sea, porque son el mismo. Si tú ves, espérame que se me salió. El amarillo es que hay que tener mucho cuidado, en pocas palabras. Déjenme ver, ¿qué le pasó a esto? ¿Siguen viendo la presentación? ¿La siguen viendo? Creo que se me destrabó algo por ahí. No sé si sí, no combinar. Rojo es no combinar, totalmente. O sea, no lo combines nunca. Déjenme ver, vamos a ver para atrás. ¿Logran ver la presentación todavía? Sí, ok, sí, porque no sé qué le pasó. Pero creo que podemos ir viéndolo así. Okay, aquí estamos. Sí, rojo, totalmente prohibido utilizar. Amarillo, precaución, obviamente. No se ha probado como tal, faltan muchos estudios. Blancos todavía está por debatir como tal el uso de este. Ok, importante. Debemos de saber a qué receptores
van nuestros fármacos. ¿Por qué? Porque obviamente en el concepto de la anestesia multimodal, o sea, la anestesia que queremos hacer, ¿por qué? Porque esta me va a llevar lo que es analgesia, relajación, hipnosis. Yo debo de saber que el receptor del remifentanil o del fentanil va a ser diferente al receptor del propofol, al receptor de la dilocaína y así sucesivamente. O vamos a tener aquellas situaciones donde todos los fármacos buscan el mismo receptor. ¿Y qué es lo que pasa cuando varios fármacos buscan un mismo receptor? Que no se da el efecto que queremos. ¿Por qué? Porque el fármaco que tenga mayor velocidad de unirse al receptor es el que va a generar el efecto. Los demás quedarán circundantes en el medio y cuando algún receptor se libere, pues ellos se le van a pegar, que tiende a pasar mucho con estas combinaciones de cuando ponen tiletamina y ketamina. Pues van al mismo receptor. Sí, puedes tener una adición de sumar adición al efecto. ¿Por qué? Porque cuando el receptor de uno de los dos queda libre, el otro lo ocupa. ¿Sí? Entonces, pero debemos de estar 100% seguros de eso, de qué receptores son los que trabajan. Y ahí sí no nos vamos a, no me voy a meter mucho en eso porque si no, nunca terminamos la noche hablando de los receptores, a qué van. Si ustedes ven casi todos los anestésicos, dicen que hay GABA y todo eso. Y aquí viene una de las preguntas mágicas. Cuanto más profundo, mejor. Yo tengo un compañero que él es de los que dice, si le pongo más, me va a durar más el efecto y no me tengo que preocupar otra vez de volverle a poner anestésico. Porque él se quejaba que yo le ponía muchas veces. ¿Y por qué le pones tantas veces? Ah, porque yo lo llevo de poco a poco. Yo le pongo un ejemplo, si trabajaba con ketamina o con propofol, 7 minutos, 15 minutos. Y él me decía, no, muchas veces. Mejor ponerle los 10 miligramos de un solo para que se profundice una sola vez. Y yo les dejo esta pregunta para que se la lleven, la piensen y al final de este posgrado me la puedan comentar. ¿Será que más profundo será mejor? Tener un paciente más profundizado con mayor carga anestésica será mejor que tener un paciente que de poco a poco vamos impregnando su sistema y vamos obteniendo paso a paso mejores resultados o algunos resultados. ¿Por qué pongo eso? Y esto es bien importante saber, que tenemos un efecto terapéutico que inicia posteriormente después de una aplicación de un anestésico, el cual va a tener un tiempo de acción y posteriormente va a caer. Y aquí es donde se forman los famosos valles y montañas, llanuras y valles de la anestesia de las TIVAs. Y es parte de sus desventajas. Sí, exactamente, Nicole. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras más, ¿qué es lo que pasa? Cuando más anestésico le introduces a un paciente, puedes llegar a esta parte, que la marca en rojo. O, bueno, puedes, mejor dicho, llegar a esta parte, donde la anestesia puede tener efectos adversos, efectos que no queremos. Mientras que si tú te mantienes en esta parte y conoces cómo funciona tu anestésico y evitas que tu paciente caiga en esta parte y lo que haces es esto, ahí van a disculpar el Picasso, no vas a ver mucha diferencia incluso durante la anestesia. O sea, vas a lograr mantener a tu paciente bajo el mismo efecto. Claro, aquí es la desventaja de una TIVA cuando la aplicamos por bolos. O sea, cuando yo estoy poniendo manualmente un poquito, otro poquito, a diferencia de lo que son las infusiones, que obviamente
no tenemos esto, sino que tenemos una llanurita bien completa, una línea recta relativa, y es ahí. Pero más, no. Yo considero que más es arriesgar mucho a un paciente. Mientras que si lo trabajamos, tranquilamente podemos manejar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta los efectos tóxicos y los efectos mortales de un anestésico. O sea, nosotros debemos de trabajar las dosis que manejamos, que son las que encontramos en un libro, en una aplicación, en la que nos comenta algún colega que tenga conocimientos, ¿verdad? Son dosis de margen seguros, donde obviamente la dosis efectiva o terapéutica 50 es la que se ha probado. Claro, pueda que tengamos pacientes que para que caigan o tengan un efecto anestésico como tal, van a estar en este rango. Y muy pocos van a sobrepasar este. La mayoría probablemente estén acá. Pero es algo que deben de tomar siempre en consideración. Recuerden, un fármaco, un anestésico, tiene un efecto terapéutico a determinada dosis. Más dosis puede significar un efecto tóxico y eso me puede llevar a la muerte de mi paciente. Permítanme que se me salió la presentación. Quiero ver qué pasó. Denme un segundito que me volvió a fallar la tecnología. Okay, vamos más arribita. Vamos a ver. Okay, aquí, por aquí vamos. Quiero ver si me logra cargar. Okay. Vamos a ver cómo es de la diapositiva actual. Vamos a ver qué carga. Vamos a esperar un momentito que cargue. Ok. Yo les aviso. Ahorita tengo la pantalla en negro. Deme un minutito. Vamos aquí a esperar que cargue totalmente esto para poder continuar. Y no quiere cargar. Vamos a ver qué le pasó. Bueno, mientras esto carga, veamos. ¿A quién le da miedo a hacer tibas? ¿O quién solo se dedica a hacer tibas? Platiquemos un momento mientras la tecnología se pone de nuestro lado y pues nos permite continuar. Ok, Mario, tú antes. Ok, excelente. Ah, no te preocupes, a mí me da miedo todavía. Una vez estaba enseñándoles a unos alumnos, estábamos trabajando con anestesia y el paciente se deprimió. Yo solo les dije, colóquenle, ellos me dijeron, Doc, ¿qué pasa? ¿Se deprime? Sí, está deprimido. Y solo se me quedaban viendo y se volvían a ver entre ellos. Doc, ¿qué hacemos? Pónganle tanto y tanto. Y después me dicen los jóvenes, doctor, pero usted estaba, ¿por qué estaba tan tranquilo? ¿Y cómo así? Les digo. Es que el perro estaba mal, se estaba deprimiendo y usted estaba tranquilo. Es que si me da miedo, si me pongo a pensar todo lo que le puede pasar, se me muere. Mejor actuemos. ¿Sí?
Todas las anestesias son así en general. Siempre hay que pensar en actuar, siempre hay que adelantarnos a cualquier suceso que pueda pasar. Vamos a ver, ¿cómo arreglamos esto? Porque no se quedó en negro. Bueno, para mientras, quiero ver otra forma. Bueno, nos vamos a ir más o menos así porque no me quiere cargar. No sé por qué cuando la pongo en modo de presentación no me quiere cargar. Vamos a ver. Sí, mire, las TIVAs en verdad, yo lo considero, pero ya, cuando vean anestesia inhalada, pues ustedes van a ver y se van a reír que las TIVAs son lo más fácil. Yo tampoco ocupo bloqueador neuromuscular y es porque aquí cuesta un poquito conseguirlo. Pero lo ideal es eso. El problema del bloqueador neuromuscular, que obviamente debes de tener el revertidor, debes de tener a tu paciente intubado como tal. Es que solo con... sí, allí pues en cirugía oftálmica lo mejor es evaluar con el tema de Propofol. El Propofol es como lo más indicadito en ese caso, que ayuda. Ok, vamos a ver, vamos a irnos así, porque no logro hacer que cargue. ¿Okay? Igual se ve, igual se ve. Entonces, vamos a ver, recordemos, debemos de mantenernos en la dosis terapéutica efectiva que deseamos. O sea, nuestra finalidad, nuestra anestesia debe de ir enfocada a ese tiempo, a ese tipo de anestesia, donde yo debo de mantenerme, no debo de salirme de ese. Sí, María, eso es verdad. Con el Propofol no lo vas a tener centralizado. El problema es que, un ejemplo, no podemos ocupar ketamina, porque obviamente la ketamina me aumenta la presión intraocular e intracraneal. Entonces es más complejo. Nunca he hecho una ocular con etomidato. Habría que ver si con el etomidato el ojo se descentraliza en general. Pero, bueno, depende también qué tipo de cirugías estés realizando. ¿Utilizan tetracaína para bloqueo de ojo? ¿Ya has probado tal vez no generar con tetracaína y tal vez poderlo manipular un poquito mejor? Esa pudiese ser. Yo he visto trabajar a los doctores Johnson de Guatemala. Y yo les he visto trabajar con Propofol. Nunca me percaté si tenían el problema de la descentralización de ojo. Pues sí, solo te dan analgesia en la mucosa y en parte de la córnea. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, puede ser una alternativa, hacer ahí algo con tetracaína a nivel del ojito. Vamos a ver, no sé si siguen viendo la pantalla en la parte donde estoy. O ya la perdí también. Yo creo que con midazolam logras hacer un buen trabajo con el tema de ojito. Ok, importante. Y aquí pues, aquí les pongo lo que les explicaba del tema de la infusión. Que es el problema con los bolos repetitivos. La infusión pues se logra mantener en una plana, línea recta, mientras que con los bolos repetitivos estamos obviamente jugando entre un margen, un margen terapéutico, que puede ser más o puede ser menos. Entonces, he ahí la parte interesante del tema de los bolos en general. Ok, entonces ya vamos relajándonos un poquito, o sea, ya vimos como la parte más tediosa, la parte más literal como tal. Bueno, no tanto, pero relajémonos un poquito. Mientras más profundo, mejor. Yo sigo diciendo que no.
Más viendo esto de las dosis efectivas 50, que puede haber una toxicidad, que si la adición de un fármaco con el otro me puede generar mayor problema, no. Mi criterio es que no. Con más profundo, mejor, no. Se los dejo al criterio de ustedes. Interesante saber de la vida media sensible, hay contexto, ¿verdad? Que es obviamente en la recuperación de los efectos de los fármacos, predecir el tiempo en que debe transcurrir para que la concentración del receptor disminuya por el bajo de un umbral, el cual se produce el efecto. ¿Qué significa eso? Yo debo, y aquí es criterio, ojo, esto es criterio de cada quien. Les comentaba que mi colega decía, no, mucho le pones, ¿por qué tantas veces? Yo le decía, porque así logro controlarlo. Cuando nosotros aplicamos repetidamente, les vuelvo al ejemplo, Propofol 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, que voy a utilizar ketamina y voy a estar reforzando con ketamina porque lo que estoy haciendo es un bloqueo y no necesito llevarlo a un plano anestésico tan profundo y tengo analgesia. Y estoy metiendo bolos de ketamina de 3 miligramos, 3 miligramos, 2 miligramos, cada 15, 20 minutos. Eso lo hago ¿por qué? Porque yo me manejo en esa línea terapéutica. Y basado en esa línea terapéutica es que tú vas a basar cuánto le vas a poner y cada cuánto le vas a poner. ¿Ok? Entonces, equilibrada, administramos más de un fármaco donde tenemos que considerar los 3 componentes necesarios para lograr una anestesia general. O sea, lo que llamamos hoy en día la famosa anestesia balanceada, que obviamente se basa en ciertas técnicas que es parte de la TIVA hoy en día, y hablar de costo-beneficio y pues obviamente las combinaciones que vamos teniendo van en base a lo que ya hemos hablado y van de la mano eso. Pero lo importante es que nos convirtamos en una bolita de cristal. ¿Por qué? Porque tenemos que predecir, y no el futuro lastimosamente, sino que predecir cómo interactúa cada fármaco con mi paciente. Para poder hacer una TIVA, yo necesito saber eso. ¿Cómo va a interactuar el propofol? ¿Cómo va a interactuar el fentanilo? ¿Cómo va a interactuar la ketamina? ¿Cómo va a interactuar el midazolam? Si mi paciente presenta X complicación, ¿puedo ponerle este anestésico? No voy a tener más complicaciones si le pongo este anestésico. ¿Cuál es el que me genera ventaja? Y si se lo pongo, ¿qué puede tener? ¿Qué me puede pasar? Yo lo ejemplifico una vez. Estábamos con un colega y de repente habíamos colocado MKX. Era una sedación simple, relativa, un par de puntitos, y evaluación. Y de repente, yo estaba viendo el monitor tranquilamente, y de repente mi compañero me dice, ¿y por qué no estás haciendo nada? Y yo hasta me asusté. Y yo, ¿cómo sí? Tiene un bloqueo tipo 1, tiene un bloqueo tipo 1. Hay que sacarlo, hay que revertirlo. Y yo, ¿ah? Sí, tiene un bloqueo tipo 1, sí. Sí, le dije, tiene un bloqueo tipo 1. Y él se quedó, sí, pero ¿por qué no estás haciendo nada? Porque es un bloqueo que va a desaparecer solo. ¿Qué fármaco creen, qué anestésico creen que me estaba generando ese bloqueo tipo 1 en mi paciente? Estaba utilizando un MKX? Midazolam, silacina, ketamina. ¿Cuál de estos fármacos? Exacto, la está descrito que te puede generar un bloqueo tipo 1. ¿Y qué haces cuando ves un bloqueo tipo 1 que te lo ha provocado la silacina? ¿Qué tienes que hacer? Sí, lo puedes repetir. Si tienes atipemazol, yombina, está bien. O simple y sencillamente te esperas a que pase el efecto. Claro, obsérvalo, llévalo cortito. Tenlo más vigilado, que no vaya a pasar de un bloqueo tipo 1 a algo más. ¿Ok? Entonces, predecimos. No, yo sé que el propofol me va a generar, me puede llegar a generar una apnea. Entonces, si yo sé que propofol me puede llegar a generar una apnea y una baja de saturación de oxígeno, ¿qué harían ustedes?
¿cómo se anticiparían para evitar eso? Cuéntenme, ¿qué harían? Intubas, exacto, oxigenas, exacto. Y entonces, y les apuesto que ninguno de ustedes estudió para ser adivino. Simplemente saben cómo se comporta el fármaco. Que etomidato te da mioclones. ¿Cómo evitas un mioclon de etomidato? Ponle midazolam. Ok, entonces nos volvemos bolitas de cristal. Predecimos. ¿El qué? Predecimos cómo va a interactuar el fármaco con nuestro paciente y lo que le puede causar. Entonces, ya para más o menos ir terminando y dejarlos de aburrir un tantito, vamos a ver, ventajas de la TIVA. Fácil de administrar. Claro, esto es relativo. Típico paciente que es puro pellejo y huesos y que la sangre es más rala, que nosotros le hacemos el chiste que como que fuera chilito, salsa picante. Entonces, fácil de administrar, sí, siempre y cuando tienes una vía. ¿Cuál vía? La vía venosa, y debe de estar 100% seguro que es funcional. ¿A quién le ha pasado que vas a probar una vía, la vía venosa, y está mal? Sí, es agua de sandía, sí, exactamente, como agua de sandía. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién en la veterinaria o en el hospital donde están tiene alguien que no le confía en la canalización? Porque, o siempre preguntas, ¿quién lo canalizó? Y pruebas la vía. Ah, sí, exacto. Entonces, de repente, y uno aprende bien, dicen a las malas. Un MKX, vena, qué raro, no cae. ¿No se duerme? ¿Por qué no se duerme? Pruébame la vía. No, no está en vía, ok, pero eso no se durmió. Quedó subcutáneo. ¿Y hoy qué hacemos con ese anestésico que quedó subcutáneo? Ahí déjenlo. Se va a absorber, no hay problema. Se va a absorber bien lento y no nos va a afectar. Ok, man. Entonces, importante, prueben siempre la vía. O sea, no es que uno sea desconfiado, no es que yo no confíe en las habilidades de mi auxiliar, de mi colega, pero imaginémonos si estoy metiendo un anestésico que puede generar irritación o una necrosis, como los tiopental. Entonces, Entonces, necesitamos tener una vía. O sea, fácil de administrar, sí, siempre y cuando tengas una vía venosa funcional. Que obviamente produce una anestesia de forma rápida y suave, sí, siempre y cuando lo sepas administrar. Recordemos, administración lenta, totalmente. No vayamos a abrir el suero de una sola vez, porque tiramos eso de suave. Importante, y esa es la ventaja, no requiere un equipo especializado para poderse realizar. Claro, no significa que no puedas tener una máquina de infusión. Si no la tienes, pues ni modo. Vámonos a la antigua, por bolos. ¿Que hay que monitorear? Sí, tenés que monitorear. Si no tenés monitor, pues ni modo. Agarra tu estetoscopio, pégaselo en el pecho, métele el esofágico, revísale las mucosas, revísale el llenado capilar, y el típico chiste, ¿verdad? El cirujano te pregunta, ¿y cómo está el llenado capilar? Ya saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hemorragia. Revísense. Si no tienes un monitor, puedes revisarlo de forma manual a tu paciente, lo puedes evaluar. Entonces no necesitas un equipamiento sofisticado como en el caso de los anestésicos inhalados. No irrita las vías exploratorias, ni explotan. Eso de ni explotan es un chiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente para que una vía aérea no significa que no pueda pasar. Pero sí, puede pasar. Puedes explotar los pulmones, sí, los puedes explotar. Pero no, con este tipo de técnica no pasa. Mínimo. Sí, hay cirujanos que se toman su tiempo. Y obviamente, esto es un medio ambientalista, ¿verdad? Pero no contaminamos. Cuando usamos anestesia inhalada, no veamos de mal la anestesia inhalada, es que contaminamos el medio ambiente por el residuo del gas isoflurano o el sevoflurano, el que utilicen, y el CO2.
Entonces, eso es lo que deben de tomar en cuenta. Inconvenientes de las TIVAs. No podemos controlar exactamente el plano anestésico. Podemos más o menos predecirlo, modificando ciertas dosis, modificando ciertas condiciones, pero no lo podemos controlar a diferencia como lo podemos controlar con una anestesia inhalada. Ah, lo tengo muy profundo, me ha deprimido mucho. Ok, lo tengo en 3 el vaporizador, lo pongo en 2. Aquí no puedes venir. Aquí lo que le metiste, le metiste. Si tú le metiste 6 miligramos de propofol a tu paciente y tu paciente entró en apnea, únicamente te queda esperar 7 minutos mientras lo estás oxigenando y ventilando para que vuelva a respirar solo. No es que a mitad, me dejó de respirar y le metí 6 miligramos de propofol, le voy a sacar 3. No, no se puede. Lo que le metí, es como el ajedrez. Pieza soltada, pieza movida. Lo que le pusiste, se lo pusiste. Importante, requiere mucho entrenamiento. O sea, esto que ustedes están aprendiendo de saber por qué voy a combinar por qué voy a utilizar requiere un entrenamiento como tal, que es el que ustedes están recibiendo. Claro, nosotros les contamos nuestra experiencia, les hablamos de la teoría, todo lo que yo están en las diapositivas, están en libros, en papers, en revistas, donde lo pueden encontrar. Pero la experiencia es clave y es la que les va dando más potestad, les va dando más confianza de poder hacer este tipo de procedimientos. Y obviamente, pues, la falta de cierto soporte vital me puede generar problemas. Importante, hemos visto que durante el despegue y el aterrizaje es donde se pueden dar la mayor parte de accidentes. En la inducción o en la recuperación es donde se dan. Pero, ¿qué pasa? Igual, hay una parte en medio. ¿Cuál es esa parte en medio? La parte donde yo tengo que llevarte. O sea, despegué, excelente. No me estrellé, vamos bien. No significa que no te puedas estrellar en el vuelo. No significa que tu paciente no pueda colapsar durante la anestesia. No significa que no pueda fallecer durante la anestesia y no necesariamente llegar hasta el final de la anestesia. Entonces, piensen en eso, o sea, es integrado, o sea, no solo es despegar, no solo es volar y no solo es aterrizar, es un conjunto. O sea, a un capitán no le dan sus medallas porque despegó el avión, porque otro lo voló y porque otro lo aterrizó. No, se lo dan porque hizo todo el trabajo. Lo mismo es con ustedes. Así que por el momento, esta es mi intervención del día de ahora. Nos vemos el próximo lunes. Les prometo que el próximo lunes va a estar más movido porque sí, ya ahorita hablamos mucha teoría. El próximo lunes ya vamos a hablar más entradito, lo que es ya la TIVA como tal. Ya vamos a hablar de dosis, combinaciones, de tiempos y todo eso. Así que espero que les haya agradado. Para mí es un gusto estar con ustedes y haber compartido. Son un grupo bien interactivo, me encanta verlos, cómo hablan ahí en el chat, cómo responden en la clase. Los felicito, los incentivo siempre a seguir estudiando, siempre a seguir siendo mejores médicos veterinarios. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar en Negración en el campus, así que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, cuídense.